se reunieron en el 2014 tomando en cuenta Lugano, y estas son las recomendaciones que ellos hicieron. Para fines prácticos yo quise resaltar algunas que son las más importantes que nos pueden guiar, que es con respecto a la interpretación del PET, en captación total del linfoma Hodgkin y del linfoma no Hodgkin agresivos, es sensible en infiltración de la médula ósea y puede obviar la toma de biopsia. Y ahorita les voy a mostrar otros estudios. Específicamente el linfoma Hodgkin y el linfoma difuso de células grandes son los agresivos, son los que están estudiados, donde si el paciente en el PET te dicen que tiene infiltración a médula ósea, puedes obviar la toma de la biopsia. En sistema nervioso central, el PET o las tomografías no son el estudio que se debe utilizar, se debe hacer por resonancia magnética, ni siquiera por líquido cefalorraquídeo, y ahorita les voy a presentar qué porcentaje de pacientes van a tener infiltración por líquido cefalorraquídeo. Y se debe utilizar una escala de 5 puntos, y creo que ese es el punto donde más fallamos, una escala de 5 puntos para reportar la respuesta al PET, que es la escala de Deauville, que se reunieron, hicieron un consenso, y actualmente todos los centros, que está publicado desde el 2009, y todavía hay centros donde no nos entregan el reporte con esta clasificación. Ahorita les voy a explicar esa clasificación. Esta clasificación toma en cuenta la captación que tiene en mediastino y en hígado el paciente por PET. Ya actualmente que te digan que si tiene un submax ya no es un valor para tomar en cuenta como respuesta. Con respecto a la utilización del PET en el estadiaje, ¿se puede utilizar? Sí, salvo aquellos linfomas en los que no se tenga una captación adecuada del FDG, como cuál, el linfoma del MALT, no tiene una buena captación, el linfoma ST no está adecuado, y ahorita les voy a poner del artículo original cuáles son los linfomas o cómo están adecuados los linfomas según la captación. Se puede utilizar para tomar en cuenta el mejor sitio de biopsia. En nuestro hospital tenemos un problema, si no tienes diagnóstico no te hago PET, entonces no podemos escoger el mejor sitio de biopsia porque no podemos tener acceso al PET hasta que no tengamos un diagnóstico, pero dentro de las mismas guías de recomendación, ellos recomiendan que si no tienes acceso fácil, el mejor sitio lo puedes decidir por PET o el que mejor capte, ¿de acuerdo? Aquí también se habla ya no se habla tanto del bulky, aunque todavía se tomaba en cuenta como un factor pronóstico, sino de la medición del volumen, y eso es el futuro. Ya no vamos, seguramente en la reunión de Lugano de este año se va a empezar a hablar de la cuantificación del volumen tumoral, y esto se hace por PET. Ya están los reportes, desde el 2016 han salido reportes sobre el BTM, que es el volumen total de captación, que esto es lo que nos va a servir para saber tanto pronóstico como para el seguimiento de los pacientes. Ya no va a ser Deauville seguramente, va a ser la medición, y que incluso se hace una cuantificación según el sub para saber cuál es la captación total de la masa tumoral, no nada más del ganglio, o si tengo 3 o 4 ganglios o 3 o 4 sitios. Y ya en estas recomendaciones del 2014 ya empiezan a hablar del volumen tumoral. Con respecto al uso del PET, que le pusieron el IPIT, que es el PET a la mitad del tratamiento, también está discutido. Por ahí alguna vez me tocó escuchar las discusiones sobre el linfoma Hodgkin, el utilizar el PET al segundo ciclo para obtener la respuesta y continuar. Realmente el cambio de terapia, o al menos lo que estas recomendaciones ellos hicieron, es que a menos que sea claro que el paciente está progresando durante el tratamiento, no deberían de cambiar la terapia, o no se cambia la terapia si el paciente no está obteniendo la mejor respuesta. Y esta fue la revisión donde se revisan todos los estudios. Si al final de cuentas yo tengo un paciente y entraron en discusión del difuso de células grandes, ve que faltaba al menos al momento de la publicación, faltaban datos concretos de hacer al cuarto ciclo, hacerle al cuarto ciclo, hacer el stop, tener un PET y posteriormente seguir los otros 2 ciclos. ¿Por qué? Porque una de las discusiones es que si en la pausa que tienes que hacer del PET, que son 6 semanas, para cuando haces el PET y vas a dar los otros 2 tratamientos, ya hubiera acabado la terapia el paciente. Entonces, por lo menos si estaba programado para 6 ciclos. Entonces, en la discusión que tenían era
si realmente valía la pena. En el caso del difuso les decía, las evidencias faltaron y de hecho le dieron un grado 3 a la recomendación para hacer un PET inter. Y obviamente pues al final, con respecto al final del tratamiento, pues se considera necesario para evaluar la respuesta. Es el estándar actual usar el PET para evaluar la respuesta. Vean aquí la lista de todos los linfomas y cuál es la captación según el FDG. Obviamente, pues no le estoy diciendo nada diferente o nada nuevo, o nada que no se supiera ya, donde el linfoma de Hodgkin tiene 100% de captación al FDG. Igual el difuso de células grandes B, el manto, aquí está el Burkitt. Pero vean aquí, por ejemplo, 50%, ¿sí? La papulosis linfomatosa. En el caso del linfoma en el caso del MALT, que está aquí, ven el MALT, 54%. Entonces no es un sistema que pueda servir tanto para estadiaje como para dar seguimiento a los pacientes. Vean el linfoma T periférico, aunque viene aquí, linfoma T periférico está por el 90%, aquí está. El linfoma folicular se toma en 95%, 83% tenemos otras lesiones. Como en el 83% tenemos el linfoma de linfocitos pequeños. Entonces, ¿en base a qué voy a decir si me sirve el PET o no? En base a esta tabla, que aparte, si se dan cuenta, está publicado desde el 2010. Todos lo hemos reproducido, igual nosotros en el consenso lo volvimos a tomar, la pusimos en orden según lo que a nosotros nos convenía, pero hay linfomas donde no nos van a servir el PET. En el manejo clínico de linfomas, en el 2017 publicó el grupo español, pues lo mismo, prácticamente son las mismas recomendaciones, no salimos de lo mismo. Uno es que es el método que nos puede ayudar en pacientes con linfoma difuso de las grandes B o Hodgkin en no realizarle una biopsia. No es necesario ser agresivo con el paciente, porque ya lo pueden decir. Y aquí hacen hincapié en la clasificación de Deauville, que fue por eso que se las puse. Una clasificación 1 no capta o tiene por debajo de la actividad de fondo, o sea, no capta absolutamente nada. Clasificación 2 capta, sí tiene captación, pero está por debajo de la actividad de mediastino. Una clasificación grado 3 tiene captación por arriba de mediastino, pero por debajo de la actividad hepática. El estadio 4 capta por arriba de actividad hepática y hay progresión en el 5. A partir de un estadio 3 se considera que el paciente tiene respuesta. Aquí lo que tendría que hacer es la siguiente encuesta: ¿cuántos de ustedes en sus reportes de PET después de tratamiento les entregan como un Deauville? El paciente se encuentra con un Deauville 3. O sea, de entrada en el reporte lo primero que te tienen que poner es la captación de mediastino fue un sub de tanto, la captación en hígado fue un sub de tanto, y al final darte, o si no la interpretación, sí por lo menos saber cuáles son las captaciones de cada uno. Recientemente en uno de los centros privados de allá de la Ciudad de México, lo empezaron a hacer hace como año y medio. Obviamente esto está publicado en el 2009. Son 10 años y todavía tenemos centros que no nos pueden entregar un reporte con esto. ¿Por qué hago hincapié? Porque de ahí vienen los criterios de respuesta. Y estos son los criterios de respuesta que primero fueron publicados en Lugano y después esta es la modificación de Cheston para evaluar la respuesta de los pacientes. Y aquí lo pueden ver porque también vienen por tomografía y por PET. No todos los centros van a tener opción al PET, por lo tanto, pues puede seguir con tomografía. Respuesta completa, lesiones menores a 1.5 centímetros. Tomen en cuenta que les presentaba yo el artículo hace rato, donde decía que de los pacientes que tenían tomografía y que tenían PET, que todavía un buen porcentaje de los pacientes, que era alrededor de 35% de los pacientes, podían cambiar su clasificación de ANARVA. Entonces, si tenemos que esta era la discusión, si tienes una masa residual en mediastino y por PET no capta, pero en la tomografía te la va a seguir marcando. Entonces siempre entra la discusión, le voy a seguir dando tratamiento si no tengo opción al PET. O sea, hoy en día deberíamos de tener todos acceso al PET, pero si no lo tienes, tu respuesta va a ser lesiones menores a 1.5 centímetros. Si tiene un score 1, 2 o 3, tiene respuesta completa. Pero ya de acuerdo, Lugano, a la clasificación de Deauville. Con respuestas parciales pueden aquí reducción mayor del 50% del tamaño inicial y de ser pequeño reducir más de 5 milímetros. Respuestas parciales que tenga 4, que tenga 5 en reducción de la captación, pero como el 5 puede ser que haya captado en otros sitios o que tenga progresión al final de cuentas, eso no es un valor que nos ayude. En lesiones no medibles, que son lesiones no medibles, tiene que haber ausencia
que no va a aplicar en el PET, y en la tomografía va a ser que tenga, que no haya incremento en el volumen. Esto es aquellos pacientes que han tenido que hemos diagnosticado un linfoma por punción, que es raro, menos del 7% se van a presentar en derrames pleurales. En el caso de los criterios de respuesta para enfermedad estable, para enfermedad estable, ¿sí?, no aplica en el PET, tiene que tener igual un 4 o 5 si queremos en el examen nodal, la reducción de más del 50% del tamaño sin criterios de progresión para la enfermedad estable. Para la enfermedad nodal, cuando tenemos progresiones que tenga reducción, pero que haya otros datos presentados, perdón, ahí parece que hay un error, pero que tenga otros sitios de afectación que no se habían encontrado previamente. Como les digo, esta primera clasificación la sacaron en Lugano 2014 y ahora está una revisión, que fue la última revisión que fue Cheston, que son los criterios de respuesta por Cheston. Prácticamente son esos, en un resumen, donde podemos ver respuestas completas, respuestas parciales. Para el sistema nervioso central, ya les comentaba que la recomendación, según el grupo internacional, no sirve la tomografía, se tiene que hacer por resonancia. ¿Qué se espera en la resonancia? Este tipo de lesiones, creo que no se ve bien la imagen, pero son imágenes, no se ve nada, muy bien, pero ahí se ve muy bien en la computadora, se los prometo. Son imágenes en alas de mariposa, ¿sí? Aquí pueden ver cómo están los sitios de afección de los pacientes con sistema nervioso central. En el parénquima central, en hemisferio 94 pacientes, que fue el 79%.